Hola, buenas tardes. No sé si ya escucharon la clase de artritis reumatoidea, pero para los que no, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Alicia Munarriz y conjuntamente con la doctora Selva Romero vamos a estar a cargo del dictado del módulo de inmunología clínica, donde vamos a ver enfermedades reumáticas que están en una estrecha relación con la autoinmunidad. Yo les decía anteriormente que todas las enfermedades reumáticas, hagan ustedes la especialidad que hagan, siempre se van a encontrar con alguna enfermedad reumática, porque la reumatología es una de las especialidades más clínicas que tiene la medicina. En esta clase lo que vamos a repasar son conceptos de inmunidad que ustedes ya conocen y vamos a introducir algunos para entender la fisiopatogenia de muchas de estas enfermedades. Ustedes saben que el organismo posee una serie de mecanismos de defensa que le permiten hacer frente a cualquier agresión o noxa proveniente del medio ambiente que lo rodea. Para esto, el sistema inmune ha desarrollado dos tipos de estrategias. A una la conocemos como respuesta inmune innata, o también llamada natural, y la otra es la respuesta inmune adquirida o adaptativa. La respuesta innata constituye siempre la primera línea de defensa del organismo y comprende mecanismos efectores que son inespecíficos y que siempre son puestos en funcionamiento en forma inmediata para tratar de controlar rápidamente la replicación del patógeno. Tiene una diversidad muy limitada de receptores, a diferencia de la adaptativa, no confiere memoria inmunológica y comienza en minutos a horas. En cambio, la respuesta adaptativa reconoce ya sutilezas estructurales, como por ejemplo los epítopes de diferentes agentes, sean estos microbianos o no. Está sustentada por linfocitos tanto de la población B como de la población T, que tienen receptores específicos, receptores de células B y receptores de células T. Sí confiere memoria inmunológica, pero demora en 3 a 5 días en ser efectiva. Esta imagen simplemente es para recordarles cuál es una de las sutilezas que tiene este sistema adaptativo, y es la presencia de epítopes. Cada anticuerpo se une a una región concreta de la molécula del antígeno. Un antígeno puede contener diferentes epítopes o un conjunto de ellos repetidos. Recuerden que los anticuerpos son específicos de un epítope y no de la molécula completa del antígeno. El punto donde el epítope se une al anticuerpo se denomina paratope. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la inmunidad innata y cuáles son las funciones que tienen esos componentes. En primer lugar, tenemos las barreras naturales, que son las barreras físicas y químicas,
Están constituidas por la piel y las mucosas y están tapizadas por un epitelio continuo que lo que hace es evitar la entrada de los agentes externos. Estos epitelios secretan una serie de péptidos antimicrobianos, como por ejemplo las defensinas, que son capaces de destruir bacterias y hongos, pero a su vez alojan también linfocitos T intraepiteliales, linfocitos B, que son capaces de secretar anticuerpos tipo IgM o citoquinas que activan a los fagocitos y destruyen así células infectadas. Otras células presentes, recuerden, son los mastocitos, que responden siempre ante un estímulo infeccioso y liberan distintas sustancias como por ejemplo la histamina, la heparina, las proteasas, todas contribuyen al proceso inflamatorio. Hay otra serie de grupos que son las células efectoras circulantes. Las células efectoras circulantes fagocíticas están compuestas fundamentalmente por los neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos son los que llamamos también leucocitos polimorfonucleares, que se originan en la médula ósea y que cuando son liberados a la circulación poseen una vida media de 6 horas aproximadamente. En el citoplasma, ¿qué es lo que contienen? Contienen gránulos y lisosomas cargados de enzimas y otras sustancias que son microbicidas, como por ejemplo la lisozima, la colagenasa, la elastasa. Estas células son capaces de migrar rápidamente a las zonas de inflamación, siempre con el objetivo de identificar, ingerir y destruir a los microorganismos. También otro grupo de células importantes son los monocitos. Los monocitos pueden permanecer en la circulación por periodos más prolongados y lo que hacen los monocitos es diferenciarse a macrófagos. Se diferencian a macrófagos cuando penetran en los tejidos. Y si bien son morfológicamente diferentes según el tejido en que se encuentra, reciben distintos nombres. Por ejemplo, cuando se alojan en las células del hígado, las denominamos células de Kupffer. Cuando se alojan en el cerebro, los denominamos microglia. Están los macrófagos alveolares, sinoviales, sinusoides, etc. Cuando se localizan en otros tejidos que no sean estos, se denominan histiocitos. Los macrófagos siempre tienen la capacidad de secretar gran cantidad, recuerden, de sustancias y entre ellas las más importantes son las citoquinas. Hay también proteínas efectoras circulantes. Estas proteínas efectoras circulantes las comprende el complemento, la gran cascada de complemento, que tiene a su cargo la opsonización y destrucción de microorganismos y también favorece la activación leucocitaria, y la proteína C reactiva, que también favorece la opsonización de los microorganismos y la activación del complemento. El otro gran grupo de componentes dentro de esta inmunidad innata son las citoquinas, que las vamos a ver ahora con más detenimiento.
Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular, producidas en respuesta siempre a microorganismos o antígenos que median y regulan las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Haciendo un poco de historia, cuando fueron identificadas inicialmente, se sospechaba que eran producidas por los leucocitos para actuar sobre otros leucocitos, y por eso se las denominó interleuquinas. Con los avances de la biología molecular quedó demostrado que una misma proteína puede ser secretada por linfocitos, monocitos y diferentes células tisulares, como por ejemplo las células endoteliales. Es por eso que se prefiere el término de citoquina, pero a modo práctico, como ya se las fue enumerando, a cada una se le asignó un número, las seguimos denominando interleuquinas. ¿Cuáles son las propiedades generales que tienen estas citoquinas? En primer lugar, la secreción de estas proteínas es un acontecimiento que es breve y autolimitado. Es decir, ante un estímulo son sintetizadas de nuevo por la transcripción de genes, es decir, que no se encuentran almacenadas en forma de moléculas ya preformadas. Sus acciones pueden ser pleiotrópicas y redundantes. ¿El pleiotropismo a qué hace referencia? Hace referencia a la capacidad que una citoquina puede actuar sobre diferentes tipos celulares. La redundancia se refiere a la propiedad de que varias citoquinas pueden ejercer un mismo efecto funcional. ¿Cuáles son las citoquinas que influyen en la acción de otras citoquinas? Una citoquina puede estimular la síntesis de otra para generar un efecto que puede ser sinérgico o antagónico. Las acciones de las citoquinas pueden ser locales o pueden ser sistémicas. Es decir, una citoquina puede actuar sobre la misma célula que la secretó, lo que se denomina acción autocrina, o bien una célula vecina, a lo que se denomina acción paracrina, o también pueden ingresar al torrente circulatorio y actuar a distancia, lo que se denomina acción endocrina. Bueno, ahora vamos a ver las distintas citoquinas, tanto en la inmunidad innata como en la adquirida.
Desde el punto de vista funcional, las citoquinas pueden ser clasificadas en citoquinas que median y regulan la inmunidad innata y citoquinas que median y regulan la inmunidad adaptativa. Veamos las funciones de las principales citoquinas dentro de la inmunidad innata. Una de las principales es la interleuquina 1. La interleuquina 1 es producida por el macrófago, por el monocito, por las células T y B, por las células endoteliales y también por las células natural killer. ¿Por qué es importante esta interleuquina? Esta interleuquina aumenta la producción de todos los reactantes de fase aguda, induce a la aparición de fiebre, favorece la acción de los osteoclastos a nivel del hueso, aumenta la expresión de las colagenasas, los fosfolípidos, las ciclooxigenasas del cartílago y tiene dos tipos de receptores. Los receptores de interleuquina 1, que se encuentran presentes en todas las células, y los receptores de interleuquina 2, que están presentes en los linfocitos B. La otra interleuquina que es muy importante y que también es secretada por los macrófagos, por las células endoteliales, por los linfocitos T y B, es la interleuquina 6. Muchas de las actividades de la interleuquina 6 son muy semejantes a la de la interleuquina 1. Favorece la producción de células plasmáticas, la proliferación de fibroblastos y aumenta también los reactantes de fase aguda. Estas dos interleuquinas son importantes porque actualmente en los tratamientos biológicos que utilizamos para muchas de las enfermedades reumáticas, ya tenemos drogas que inhiben a estas interleuquinas. De ahí la importancia que tienen y son de las interleuquinas más estudiadas. Además intervienen en la fisiopatogenia de las enfermedades. La interleuquina 10 participaría en la iniciación de la respuesta inmune humoral. La interleuquina 12 estimula la diferenciación de los linfocitos T cooperadores en linfocitos TH1 y en importancia dentro de estas citoquinas se encuentra también el interferón alfa, que tiene acción antiviral. El interferón alfa es producido por los linfocitos T, puede ser producido por los linfocitos TH1, CD8 y los natural killer. Y por último, el TN-alfa, que es producido por las células mononucleares y las natural killer, que tiene como acción principal activar a los macrófagos. Diferencia también los linfocitos CD4 cooperadores a células TH1, induce la expresión de las moléculas de clase 1 y 2 y facilita así el procesamiento y presentación de los antígenos a los linfocitos T. Dentro de las citoquinas que median y regulan la inmunidad adaptativa, no es la idea que ustedes aprendan cada una de las funciones de estas interleuquinas. Sí vamos a ver
las que son importantes. ¿Por qué? Porque las vamos a ver más adelante dentro de la fisiopatogenia de algunas enfermedades reumáticas. Como ustedes ven, tanto la interleuquina 2, 4, 5, 13, 17, 21, 22, todas son elaboradas por los linfocitos de tipo T CD4. La interleuquina 23 y la 27, la fuente principal son los macrófagos y las células dendríticas. Las interleuquinas más importantes dentro de este grupo son la interleuquina 17 y la interleuquina 23. La interleuquina 17 la vamos a ver más adelante cuando veamos las espondiloartropatías seronegativas. Tiene un papel muy importante en la fisiopatogenia de ella. Esta interleuquina es secretada por un nuevo subgrupo de linfocitos a los que se denominan TH17. Estos linfocitos favorecen la activación endotelial, activación y migración leucocitaria y la activación osteoclástica, es decir, producen daño articular. La interleuquina 23, ¿por qué es importante? Porque promueve el desarrollo de células T, TH17, que son las que producen la interleuquina 17, la interleuquina 22 y el interferón gamma. De ahí la importancia, porque estas dos las vamos a ver más adelante en fisiopatogenia de algunas enfermedades. El interferón gamma es producido por los linfocitos T y por las células natural killer. La principal función que tienen es que activa a los macrófagos y que diferencia a los linfocitos CD4 cooperadores a células TH1. Tenemos también la linfotoxina, que es producida por los linfocitos T y que lo que hace es atraer y activar a los neutrófilos. En realidad, la idea no es que ustedes se aprendan de memoria cada una de estas interleuquinas, es que medianamente sepamos cuál es la función de ellas dentro de las que vimos en la inmunidad innata, las más importantes, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, y dentro de las que median en la inmunidad adaptativa, la interleuquina 17 y la interleuquina 23. En la respuesta adaptativa, los linfocitos son esenciales. Son las únicas células capaces de reconocer a los agentes patógenos. Cada célula B está programada genéticamente para codificar un receptor de superficie específico de un antígeno determinado. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se une al receptor, se multiplican y se diferencian, dando lugar a la formación de distintas inmunoglobulinas capaces de unirse al antígeno que lo activó inicialmente a este linfocito B. Las células T son un grupo que interacciona con los linfocitos B. Tenemos linfocitos T de tipo helpers, TH, que ayudan a destruir a los patógenos, y tenemos linfocitos T de tipo citotóxicos, que son los que destruyen a las células del huésped infectados por agentes patógenos intracelulares. Este sistema de linfocitos T solo se activa si el antígeno es expresado en la superficie de una célula, ya sea un macrófago o una célula dendrítica, que se exprese en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo hace esa activación a través de la unión a un receptor de células T. En estos gráficos vemos cómo la célula presentadora de antígeno, el macrófago o la célula dendrítica, fagocita al antígeno, lo procesa y una vez que lo procesa,
lo expone a través del complejo mayor de histocompatibilidad para que sea reconocido por el linfocito T colaborador. En la segunda imagen vemos cómo los antígenos se unen a los linfocitos B, estos sufren una diferenciación y de esta manera producen distintos tipos de anticuerpos. El complejo mayor de histocompatibilidad lo podemos definir como un complejo de genes, la mayoría con funciones inmunorreguladoras, que se extiende sobre el brazo corto del cromosoma número 6 y está dividido en 3 regiones, que desde el telómero hacia el centrómero se clasifican en clase 1, clase 3 y clase 2. Dijimos que la función que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad es el reconocimiento antigénico. O sea, para que el antígeno esté reconocido por el receptor de células T, tiene que estar expresado en este complejo. Este complejo se presenta en las células tanto dendríticas como macrófagas. La presentación antigénica puede aparecer en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o en el clase 2, como vamos a ver ahora. Y además tiene un mecanismo de escape como inhibición de la presentación antigénica. Veamos ahora cuáles son las diferencias entre el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. El complejo de histocompatibilidad clase 1 es reconocido fundamentalmente por los linfocitos T, pero de tipo CD8, y por los linfocitos también citotóxicos. Se expresa en todas las células nucleadas, excepto en las gonadales, y está formado, como vemos en esta imagen, por una cadena alfa que tiene un dominio intracelular y una cadena beta que es no polimórfica. Presenta péptidos provenientes principalmente de proteínas que están codificadas endógenamente. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es reconocido por linfocitos de tipo T, CD4 y los linfocitos TH o linfocitos helper. Se expresa solamente en las células presentadoras de antígeno profesionales, que serían las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Y su estructura es diferente, está formado por una cadena alfa y una cadena beta, ambas con un dominio intracelular y ambas polimórficas, y presentan péptidos provenientes principalmente de proteínas exógenas, es decir, patógenos extracelulares. Esta imagen es simplemente un resumen de lo ya expresado acerca de las actividades de los linfocitos T, CD4 y CD8. En esta imagen vamos a recordar cuál es la estructura de una inmunoglobulina. Sabemos que las inmunoglobulinas son proteínas, son anticuerpos circulantes que reconocen a los antígenos tanto en el suero como en los tejidos tisulares. Hay 5 clases de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Las inmunoglobulinas están formadas todas por una unidad básica que contiene 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Las cadenas pesadas son diferentes en las distintas clases de inmunoglobulinas. Y las cadenas, como ven aquí en la imagen, se encuentran siempre plegadas, dando lugar a regiones aisladas
denominadas dominios. Las cadenas ligeras tienen 2 dominios, mientras que las cadenas pesadas pueden tener 4 o 5 dominios. El sector Fc, llamado sector constante, es el que interacciona siempre con los receptores celulares. Y la fracción Fab variable es la que se relaciona con los antígenos. Los puntos de unión al antígeno siempre están formados por estas regiones hipervariables. En esta región hipervariable es donde se encuentra el paratope, que es el punto de unión con el antígeno. Recuerden que el punto de unión que tiene el antígeno con el anticuerpo lo denominamos epítope. Y en esta región hipervariable también se encuentran los distintos idiotipos que son los que le dan la alta especificidad a cada uno de estos anticuerpos. Todos los anticuerpos, recuerden también que son bifuncionales, es decir, que además de unirse al antígeno, son capaces de llevar a cabo una o más funciones de tipo efectoras. Estas funciones pueden ser la fijación del complemento, la unión a determinadas células, las células mononucleares, los neutrófilos, las células natural killer o los eosinófilos y los mastocitos también expresan moléculas receptoras de inmunoglobulinas. Para que el complejo antígeno-anticuerpo pueda depositarse en un tejido, siempre necesita del complemento. El complemento consiste en una serie de proteínas séricas que se activan siempre en cascada. Los componentes existen como precursores inactivos unidos a la membrana celular y una vez activados pueden actuar como enzimas clivando a la molécula siguiente en secuencia. Cada precursor siempre es clivado en al menos 2 fragmentos. El fragmento principal es el designado como fragmento B y tiene otro fragmento más pequeño al que denominamos A. El fragmento más grande tiene 2 sitios biológicamente activos. Uno es el de unión a la membrana y el otro es el de unión a la siguiente proteína que va a ser clivada. Son 3 las vías que conocemos de activación de complemento. Para nosotros las más importantes son la vía clásica y la vía alterna, pero hay una tercera que es la vía de la lectina. Ahora, independientemente de la vía de inicio, todas poseen el mismo objetivo y ese objetivo es la activación del tercer componente o C3 y el posterior clivaje y activación del complejo C5 a C9 denominado complejo de ataque lítico, que es el responsable de la destrucción de las membranas celulares. En la vía clásica, que es la más evolucionada, forma parte esta de la inmunidad adquirida o específica y es iniciada siempre por la unión con el antígeno a un anticuerpo que puede ser de tipo IgG o IgM. Esta unión es la que produce un cambio en la región Fc que habíamos visto anteriormente del anticuerpo y es la que genera un sitio de unión para el primer componente de esta vía, que es C1q. C1q nosotros lo podemos medir en laboratorio y de esta manera podemos tener una idea de la cantidad de inmunocomplejos circulantes que tiene cada paciente en determinada patología. En cambio, la vía alterna forma parte de la llamada inmunidad innata o inespecífica y esta vía puede ser activada por componentes de la pared bacteriana, como por ejemplo los lipopolisacáridos, y por lo tanto no requiere estrictamente de la presencia de anticuerpos. Ahora veamos cuáles son las funciones principales que tiene este sistema de complemento.
Entre las principales funciones que tiene el complemento se encuentra la estimulación de la actividad inflamatoria. Los fragmentos tanto C3, C4 y C5 actúan sobre receptores de transmembrana de los leucocitos y activan así diferentes funciones. En el caso de activación de los mastocitos, inducen siempre su degranulación y hay liberación de histamina, desencadenando así reacciones típicas de anafilaxia, caracterizadas por vasodilatación y aumento de la permeabilidad de las vénulas. En el caso de los neutrófilos, estimulan su movilidad, su adhesión firme a las células endoteliales y en el caso de las células endoteliales provoca un aumento de la permeabilidad vascular y de la expresión de selectina que estimula la unión de los fagocitos. Favorece también la destrucción de material fagocitado o de una célula infectada. Esto lo hace a través de distintas enzimas lisosómicas por acción del complejo de ataque de membrana. Produce también opsonización, que está a cargo de C3b, el cual es capaz de recubrir la superficie del patógeno, facilitando así el reconocimiento por los receptores de membrana de los fagocitos. Ahora vamos a ver los distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad. El término de hipersensibilidad se aplica a aquellas situaciones en las cuales se produce una respuesta inmunitaria adaptativa que es muy exagerada o bien es inadecuada. Las reacciones de hipersensibilidad son siempre consecuencias del mal comportamiento que tienen las respuestas inmunitarias, normalmente beneficiosas, y a veces estas llegan a provocar reacciones inflamatorias y lesiones tisulares importantes. Estas reacciones pueden ser producidas por muchos antígenos. Los agentes con capacidad para provocar hipersensibilidad son diferentes para cada individuo y la hipersensibilidad no se manifiesta en la primera exposición al antígeno, sino que aparece tras un contacto posterior. Kunz y Hell describieron 4 reacciones de hipersensibilidad. La tipo 1, que es de tipo anafiláctica o alérgica, que ustedes ya la han visto. La tipo 2, que es de tipo citotóxica. La tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Y la tipo 4, mediada por células. Son varios los mecanismos por los cuales se pueden producir estas reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Una de ellas puede ser reacciones citotóxicas dependiente de la activación del complemento. Puede haber también citotoxicidad mediada por células, es decir, dependiente de anticuerpos. Y puede haber también reacciones estimulatorias y disfunción celular mediada por anticuerpos. En la citotoxicidad mediada por complemento, los anticuerpos, que pueden ser de clase IgG o IgM, activan el complemento por la vía clásica y alcanzan así a C5 y C9, que, si recuerdan, constituyen el complejo de ataque de membrana, que en este caso genera poros en la superficie de la célula blanco o diana y provoca una lisis osmótica por pérdida de fluidos intracelulares. La activación del complemento C3 también puede inducir directamente la lisis de células dianas, pero también permite que las células fagocíticas se unan a sus dianas a través de receptores de tipo C3b o C3b1,
unión que también activa a estas células efectoras. También, como vemos en esta imagen, los anticuerpos, unidos a los antígenos de la superficie de las células diana, opsonizan a estas últimas de tal forma que las convierten en un objetivo para los fagocitos.
El entrecruzamiento de los receptores de la fracción Fc del fagocito aumenta también la liberación de distintas sustancias como el ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana catalizada por la fosfolipasa A en este caso. Los inmunocomplejos inducen el depósito del componente C3b del complemento y de esta manera puede interaccionar con receptores de los fagocitos. La activación así de la vía lítica da lugar al ensamble de complejos de ataque de membrana, como vimos en la imagen anterior también, a partir de C5 y C9. Hay reacciones frente a células sanguíneas y a plaquetas, y hay reacciones frente a antígenos tisulares. En el caso de que las reacciones sean frente a células sanguíneas, se producen reacciones espontáneas frente a antígenos del propio grupo sanguíneo, en la que los pacientes producen anticuerpos frente a sus propios eritrocitos. Esto lo conocemos como anemia hemolítica autoinmune, que es una forma de presentación y es una anemia muy característica de una enfermedad que vamos a ver más adelante, que es el lupus eritematoso sistémico. Estos autoanticuerpos pueden ser fríos o calientes. ¿Y cuándo debemos sospechar la presencia de ellos? Cuando la prueba de Coombs es indirecta, es positiva. Hay también anticuerpos que se producen frente a neutrófilos y linfocitos, que también son característicos del lupus, son específicos de tejido, es decir, se unen exclusivamente a neutrófilos y linfocitos. Sucede lo mismo con las plaquetas. Los anticuerpos antiplaquetarios producen la púrpura trombocitopénica autoinmune, que también es bastante característica del lupus eritematoso sistémico. Estos pueden estar eliminados por macrófagos esplénicos. La prueba indirecta de Coombs o prueba indirecta de antiglobulina es una prueba que se utiliza para detectar anticuerpos sobre la superficie de los eritrocitos del paciente. En presencia de anticuerpos se produce una aglutinación de los eritrocitos al añadir anticuerpos frente a la inmunoglobulina humana. En ausencia de anticuerpos, dicha aglutinación no se produce. En las reacciones frente a antígenos tisulares, hay enfermedades autoinmunitarias en las que se producen lesiones por acción de anticuerpos dirigidos a antígenos tisulares. Estos antígenos son extracelulares, pero pueden ser expresados en proteínas estructurales o en las superficies de las células. El ejemplo más claro de este tipo de reacción es el síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture se produce una nefritis por anticuerpos frente a una glucoproteína de la membrana basal del glomérulo. Estos anticuerpos suelen ser una inmunoglobulina de tipo IgG y el 50% es capaz de fijar el complemento. La enfermedad suele conducir a una necrosis glomerular con depósitos de fibrina.
Vamos a ver ahora la hipersensibilidad de tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos. Sabemos que la interacción de un anticuerpo con un antígeno siempre facilita la eliminación de este último por parte de las células fagocíticas, lo cual siempre ocurre porque los anticuerpos habitualmente se encuentran en exceso sobre los antígenos. Pero en algunas circunstancias esto no ocurre y se forman gran cantidades de inmunocomplejos que se depositan en los tejidos y desencadenan una respuesta inflamatoria exagerada. Si esta respuesta es localizada, se reconoce como reacción de Artus, y si ocurre sistémicamente, da origen a la enfermedad del suero. Veamos ahora quiénes son los participantes en este tipo de reacción. Diferentes son los antígenos que pueden participar en esta reacción de hipersensibilidad. Pueden ser agentes infecciosos. Sabemos que en general la vida media de los microorganismos es corta debido al rápido control que hace el sistema inmune ante la presencia de ellos. Pero en ocasiones la infección se hace crónica, el microorganismo no es eliminado completamente y se generan así la formación de complejos inmunes. También pueden ser antígenos ambientales que cuando son suficientemente pequeños para entrar en los tejidos pueden inducir a la formación de anticuerpos que generalmente son de tipo IgG, formándose así también inmunocomplejos. Algunos medicamentos, como por ejemplo los sueros heterólogos, pueden inducir también a la formación de inmunocomplejos y desencadenar una reacción conocida como enfermedad del suero. Y los autoantígenos, que los vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo las distintas enfermedades reumáticas relacionadas con la autoinmunidad, como en el caso, por ejemplo, del lupus eritematoso, donde el ADN puede inducir a la formación de autoanticuerpos que generan la formación de distintos inmunocomplejos. En esta reacción participan también distintos tipos de células, anticuerpos y mediadores. Los inmunocomplejos en los que participa el isotipo de tipo IgG pueden activar células efectoras como macrófagos polimorfonucleares por medio de sus receptores Fc. Recuerden que cuando hoy veíamos los distintos tipos de células, veíamos que también podían tener receptores Fc. Los inmunocomplejos también activan a los mastocitos y a las plaquetas y todas ellas liberan distintos tipos de enzimas proteolíticas y otros mediadores que van causando daño en el endotelio vascular y en los tejidos. Los anticuerpos que participan son principalmente del tipo isotipo IgG. En cuanto a los mediadores, los inmunocomplejos activan siempre la vía clásica del complemento. Y aunque favorece la eliminación de ellos, conlleva muchas veces a la producción de anagilotoxinas que inducen la degranulación de los mastocitos y esto favorece el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Los factores de activación del complemento son factores quimiotácticos también para los leucocitos, en especial para los neutrófilos, que se acumulan en el lugar de los inmunocomplejos. Cuando un antígeno entra al torrente circulatorio en grandes cantidades, puede formar inmunocomplejos con exceso de antígeno, pero como estos no son fácilmente fagocitados,
se depositan en los tejidos, principalmente en el glomérulo renal, en las arterias y en el tejido sinovial. Y tienen un papel patogénico en enfermedades que vamos a ver más adelante, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y las vasculitis. Para no hacer todo esto tan tedioso, lo vamos a graficar un poco. Entonces, una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 ocurre cuando antígenos y anticuerpos de tipo IgG o IgM se encuentran presentes en grandes cantidades y en proporciones similares, causando así reacciones de precipitación con un entrecruzamiento muy extenso. Estos complejos, por su tamaño, no pueden ser atrapados por el sistema retículo endotelial y precipitan en el endotelio vascular en diferentes niveles. Como ya lo expresamos anteriormente, se produce un daño. ¿Por qué? Porque al precipitarse todos estos complejos, se activa el complemento con la consecuente producción de moléculas quimiotácticas que atraen a los leucocitos. Dos tipos generales de antígenos son los que pueden provocar daño por complejos inmunes. Los antígenos pueden ser exógenos, como las proteínas extrañas, los productos bacterianos, los virus, o antígenos endógenos, como componentes del propio organismo, proteínas nucleares, ácidos nucleicos y componentes citoplasmáticos. La reacción se inicia cuando el antígeno se conjuga con el anticuerpo, ya sea dentro de la circulación, es decir, complejos circulantes intravasculares, a los que se denominan reacción de hipersensibilidad tipo 3A, o bien en los espacios tisulares con los complejos in situ extracelulares, a la que denominamos reacción de hipersensibilidad tipo 3, tipo B. Debido a la naturaleza de la agregación que tienen estos anticuerpos, los primeros tejidos que comienzan a manifestarla son aquellos que están relacionados con una filtración de sangre a altas presiones hidrostáticas u osmóticas, por ejemplo, los sitios de formación tanto de orina como de fluido sinovial. Es decir, los primeros en comprometerse son los glomérulos y los tejidos articulares respectivamente. Es por esto que los distintos tipos de vasculitis, las glomerulonefritis y las artritis son condiciones frecuentemente asociadas a la respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. Acá vemos una imagen de una vasculitis, un glomérulo con inflamación y una mano reumatoidea. Un ejemplo clásico de glomerulonefritis por complejos inmunes es la vasculitis o púrpura de Schollén-Henoch. Esta vasculitis es una vasculitis de la adolescencia que se caracteriza por una púrpura palpable, no trombocitopénica, que se asocia muchas veces con una vasculitis intestinal y cuya complicación más temida es la nefropatía,
una glomerulonefritis en la cual se involucra la inmunoglobulina de tipo IgA. Tenemos que tener en cuenta que cuando se forma un complejo inmune, es posible encontrarlo en dos grandes condiciones. Cuando el complejo antígeno-anticuerpo tiene exceso de antígeno, los complejos pequeños que circulan durante bastante tiempo se van depositando paulatinamente en diversos órganos. En cambio, cuando el complejo antígeno-anticuerpo tiene un exceso de anticuerpos, los complejos de gran tamaño precipitan rápidamente, tendiendo a localizarse en el sitio donde se introdujo el antígeno. Recordemos también que el destino de estos complejos depende estrechamente de la acción de la vía clásica del sistema de complementos. La fijación de complemento inhibe la precipitación de los complejos inmunes por la unión covalente C3b, que evita la interacción FC-FC que se necesita para formar grandes agregados insolubles. Estos pequeños complejos con C3b se unen al receptor CR1 del complemento sobre el eritrocito humano y son transportados hasta el hígado, donde los macrófagos los fagocitan e inactivan. Si hay defectos en el sistema de complemento o si el sistema está saturado, todos estos complejos que circulan se depositan en órganos filtros. Vimos anteriormente que la expresión sistémica de la reacción por hipersensibilidad tipo 3 es la enfermedad del suero. Esta se manifiesta clínicamente por la presencia de urticaria, fiebre, edema, presencia de adenopatías y ocasionalmente puede haber artritis, glomerulonefritis y vasculitis. La lesión ocurre siempre después de 12 a 8 horas posteriores al uso de algún antisuero o de alguna droga como la penicilina o las sulfonamidas. Bueno, y para terminar, 3 imágenes de vasculitis que es provocada por este tipo de hipersensibilidad tipo 3. En dos vemos distintos tipos de rash cutáneo y en la imagen inferior vemos una imagen de úlcera también por vasculitis. Muchas gracias y con esto ya terminamos esta charla de introducción.